Buenos días. El día de hoy, como parte del proceso del ITQ, vamos a grabar un tramo de la clase del capítulo 8 del módulo CCNA 3. En este vamos a hablar de OCPF de área única. ¿Cuál es la agenda que vamos a tener el día de hoy? Primero, las características de OCPF, donde vamos a explicar cómo opera OCPF en área única, qué características tiene el protocolo, qué paquetes va a utilizar, cómo va a llegar a la convergencia utilizando esos paquetes. Luego, la implementación de OCPF de área única, esa es la versión 2 de OCPF. Vamos a configurar el router ID, hacer ya la configuración de OCPF de área única, explicar cómo OCPF utiliza el costo para determinar la mejor ruta y verificar por último que esté funcionando correctamente. Finalmente, la implementación de OCPF de área única versión 3, es decir, para IP versión 6. Vamos a comparar las características entre las dos versiones, configurar ese OCPF de área única para versión 3 y hacer la verificación correspondiente. Primera parte, ¿qué características tiene OCPF? OCPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Tiene dos versiones, la versión 2 para IPv4 y la versión 3 para IPv6. En la tabla de comparación con los otros protocolos estaríamos aquí en estado de enlace, OCPF versión 2 y la versión 3, respectivamente para IPv4 y IPv6. OCPF apareció como una alternativa a RIP. Recuerden que RIP tenía unas desventajas marcadas. Hacía un broadcast con toda la información del enrutamiento, es decir, le enviaba a todos los hosts de la red, lo vayan a utilizar o no. Y la otra calculaba su métrica en función del conteo de saltos, es decir, cuántos routers estaban configurados hasta llegar a la red de destino. OCPF utiliza el algoritmo Dijkstra o Short Fast First SPF para calcular las mejores rutas. Las mejores rutas son las que se van a implementar en la tabla de enrutamiento. Además tiene una distancia administrativa de 110, es decir, hay una preferencia comparado con RIP, ¿no? O sea, va a tomar en cuenta primero SPF si es que también aparece RIP en el enrutamiento. Tenemos 5 características básicas de OCPF. Primero, no utiliza la clase, es decir, podemos configurar DLSM y CIDR, que esa es una gran ventaja porque RIP utilizaba clases. Cuando utilizábamos clases había un desperdicio de direcciones IP gigantesco, más si consideramos el enlace entre los routers. Nosotros usamos solo dos cosas, y qué tal que estábamos utilizando una dirección de clase C, el resto de hosts desperdiciados. Es eficiente puesto que se envían las actualizaciones únicamente cuando hay cambios en la topología. La convergencia es rápida, cuando hay algún cambio nuevamente se hacen los cálculos y la convergencia es más rápida comparada con RIP. Es escalable, de hecho hay una parte donde se usa CPF multiárea donde tenemos una estructura jerárquica. Entonces se pueden agrupar routers. Y por último, es seguro puesto que utiliza MD5 y SHA en la versión 2 y IPsec en la versión 3. Está también tomado en cuenta el tema de seguridad en OCPF. ¿Qué componentes tiene OCPF? Utiliza 5 paquetes para su funcionamiento. Desde los paquetes de hello, los de la descripción de la base de datos, los DVDs, los link state requests, link state update y por último el de acuse de recibo. En función de esto tenemos
tres tablas que se generan a partir de tres bases de datos. La base de datos de adyacencia que genera la tabla de vecinos básicamente tiene una lista de los routers con los que ha establecido una adyacencia con sus vecinos y que se ha puesto de acuerdo de ciertos parámetros para que aparezcan en esta tabla. ¿Cómo podemos ver esa tabla? Con el comando show IPSPF neighbor. La otra es la base de datos del estado de enlace. Con esta se crea la tabla de topología. Todos los routers van a tener la misma tabla, la misma información, puesto que al final de la convergencia todos los routers conocen a toda la red. La base de datos de reenvío, con la cual se crea la tabla de enrutamiento, esta es única en cada router, donde tiene las rutas hacia cada red y las métricas que están calculadas en función del algoritmo. ¿Cómo podemos ver esta tabla? Con el comando show IP root. Dos tipos de OSPF, área única y multiárea. ¿Cuáles son las diferencias? En el área única tenemos un área que también se conoce como backbone y que es el área cero. Cada vez que configuramos OSPF siempre estamos utilizando el área cero como mínimo. O sea, si no tenemos área cero no tendríamos OSPF. Esto funciona bien en redes pequeñas en cuanto a routers, a cuántas redes están configuradas dentro de toda esta red. Entonces el área única o backbone es el área cero. ¿Qué pasa para el OSPF multiárea? La idea es que tenemos ya una red más grande, tenemos redes con más routers y es necesario dividirlas en distintas áreas. Siempre tenemos el área cero que estaba acá, siempre tenemos área cero y tenemos otras áreas que están conectadas hacia el área cero. Entonces hablamos de una jerarquía, el área cero que es la principal y luego tendríamos las áreas que se conectan con área cero. Estos routers que hacen la conexión entre las dos áreas tienen un nombre especial, son los ABR o los routers de borde. Estos son los que se encargan de llevar la información y poder conectar todas las áreas entre sí. Si hay un problema en una de las áreas, por ejemplo en el área 51, ese problema se va a quedar solo en esta área. Los cálculos y todos los procesos que se tengan que realizar van a ser específicos de esta área. El otra área ni siquiera se va a enterar de él. En el encapsulamiento de OSPF, aparte de tener la estructura específica de la capa 3, tiene también un encabezado adicional propio del protocolo. Entonces, en el encabezado propio de IP se tienen las direcciones de múltiples, la 224, 005 y 006, y el campo del protocolo, el número 89, que identifica que es un paquete de OSPF. Aparte de eso, tenemos el encabezado del CPF que va a identificar el tipo de paquete, el router ID y el área ID. El router ID es básico. Si no tuviésemos router ID, no podríamos saber, por ejemplo, quién está haciendo una consulta y no se le podría responder. Sin esto no funciona tampoco el protocolo. En el tipo tenemos información específica del paquete, los que estaban aquí detallados. Por ejemplo, el hello es del tipo 1 en hexadecimal y hasta el número 5 donde tenemos el de acuse de recibo. Los paquetes en OSPF tienen la misma estructura, son similares, igual del 1 al 5, hello, DVD, LSR, LSU y el LSACK. Los mismos tipos de paquetes. En función de esto trabaja el protocolo. ¿Qué pasa con el paquete de saludo, el hello packet? Tiene una estructura como la que estamos viendo aquí. ¿Para qué se utilizan? Para descubrir los vecinos, establecer adyacencias. Se van a anunciar unos parámetros en los que se tienen que poner de acuerdo para designar el DDR y el BDR. Esto no en todas las redes, sino en las de multiacceso como son Ethernet y Frame Relay. No se requieren enlaces punto a punto. ¿Por qué creen que no se requiere esa estructura en enlaces punto a punto?
¿Para qué servía el DR y el BDR? Para poder identificar o dar una prioridad a los routers y saber cuál es el que va a distribuir la información. Perfecto. Y si tenemos un enlace punto a punto, ¿realmente nos afecta eso? No lo necesitaríamos, ¿no es cierto? Se hace más sencillo. Cada uno únicamente tiene un router, el otro externo. Entonces, se simplifica esa parte. Tenemos el campo de tipo, el que está aquí, y puede ser los 5 tipos que habíamos visto hace un rato. Tenemos el intervalo del saludo, cada cuánto se van a enviar estos paquetes de saludo. ¿Para qué nos envían los paquetes de saludo? Para mantener las licencias. Para mantenerlas, primero para descubrirlas y luego para mantenerlas, ¿no es cierto? Si es que no llegan paquetes de hello, después de un tiempo que ya vamos a ver, le va a dar de baja, ¿no es cierto? Va a desaparecer de la tabla de adyacencias y les va a comunicar a los routers que eso ha sucedido. La prioridad del router es 1 por defecto y puede ser un valor entre el 0 y 255. Se utiliza para precisamente la elección del DR y el BDR. El D de intervalo, el intervalo de muerto. ¿Cuánto va a esperar el router para recibir un hello packet antes de declararlo fuera de servicio? Le da un tiempo, ¿no es cierto? Habíamos establecido que el tiempo por defecto es 4 veces el de saludo. Entonces le va a esperar por 4 ocasiones y si no llega el paquete de hello, le va a dar de baja. En la parte del DR y el BDR contiene los router ID de esos dos. Por último, hay una lista de vecinos donde están los router ID de todos los vecinos adyacentes. ¿Qué pasa con los intervalos del hello packet? Estos intervalos, los del hello y el dev, tienen que ser los mismos en los routers vecinos para que funcione correctamente el protocolo. ¿Qué pasaría si son distintos los tiempos? Sacaría los routers de las personas. Claro, los va a sacar fuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que tenga menor tiempo va a estar esperando, el otro tiene mayor tiempo, se demora más en enviar esos paquetes de saludo, este se cansó de esperarle, le sacó de la tabla. No se establece la adyacencia, o si se estableció, desaparece, ¿no es cierto? Al final no va a funcionar el protocolo. ¿Dónde se envían los paquetes de hello? A estas direcciones, a la 224.0.0.5 en IPv4 y a la FF02.22.5 en IPv6. Por defecto, se envían cada 10 segundos en las redes multiacceso, como Internet y en los enlaces punto a punto. En cambio, cada 30 segundos en las redes multiacceso que no tienen broadcast, como Frame Relay. El intervalo de es por defecto 4 veces el de hello. Si el intervalo de va a espiar antes de que reciba un hello, lo va a eliminar de su base de datos, la LSDB, y va a enviar información sobre que este vecino ha sido dado de baja. ¿Para qué sirven los LSUs? El de actualización, Link State Update. El LSU contiene uno más. LSA suele haber una confusión entre LSAs y LSUs. Hay gente que usa el término indistintamente, pero para aclarar, el LSU tiene uno o más LSAs que contiene ahí la información de las rutas de las redes de destino. Al inicio del proceso lo que se envían son los paquetes de BD, son los del tipo 2. ¿Qué es eso? Una lista abreviada, es decir, una especie de resumen de todas las rutas que voy a tener. ¿Para qué? Para que quienes los reciban hagan una comparación y dicen, si es que yo necesito información adicional de esto, tengo que hacer una solicitud. ¿Cómo lo hacen? Con una solicitud de request, LSR, ¿sí? Le va a enviar un LSR y se le va a responder con un LSU. Esa parte de la comunicación ya es única, es decir, entre el router que necesita la información y el que tiene la información. Entonces ahí vemos otra diferencia con RIP.
esta parte no sucedía, ¿no es cierto? Simplemente era broadcast. A todos les estaba llegando periódicamente toda la información. ¿Qué estados operacionales tiene OCPF? Es decir, para llegar a converger, es decir, para ya tener toda la información, cada router y todos los routers de la red deben pasar por estos estados. Estos estados están establecidos en dos áreas principales: la parte de la adyacencia y la parte ya de la sincronización de la base de datos. Entonces, el primero es el estado down. En el estado down, el router no ha recibido ningún hello y comienza a enviar más bien los hello. En el init, el siguiente estado, ya ha recibido hello. Ahí están incluidos los router ID y los parámetros en los que se van a poner de acuerdo. En el two-way se va a elegir el DR y el BDR para un enlace Ethernet, por ejemplo. En la parte ya del XStat, en la parte de aquí, se van a negociar relaciones maestro-esclavo y el número de secuencia del DVD. El maestro va a iniciar ese intercambio de DVDs. En el exchange, los routers en cambio van a intercambiar estos DVDs. Si requieren información adicional van a pasar al loading, si no, directamente al full. ¿Cómo hacen el pedido de la información adicional, haciendo uso del LSR. El vía LSR se le responde con el LSU. En el loading, en cambio, ¿qué pasa? Se van a usar los LSRs y LSUs para intercambiar esta información requerida. Luego se van a pasar al estado full una vez que las rutas se han procesado con el algoritmo SPF. En el estado full, los routers definitivamente ya han convergido y todos tienen las mismas tablas de topología. Con eso está listo para operar SPF. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si hay un cambio en la red? ¿Regresamos de nuevo al estado down? Si hay un cambio en la red, no va a estar en el down porque ya recibió hello. Ya tiene hellos. Entonces diríamos a un XStat o a exchange directamente. Claro, si hay un cambio en la red, a ver, ¿qué decíamos? Eso va a tener que ver con los paquetes hello, ¿no es cierto? Y los intervalos de tiempo. Le va a declarar fuera de línea, le va a decir ya no vas a estar en la tabla y tiene que enviar la información de ese cambio. ¿A quién envía la información? Es un router cualquiera. ¿A quién tendría que enviar esa información del cambio? Al DR. Y el DR se va a encargar de hacer todo el proceso, ¿no es cierto? Si el router que le pasó eso es el DR, entonces él directamente va a hacer ya enviar la información. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra? ¿No? Nada, está claro. Listo. Muchas gracias.